Navegable Paraguay-Paraná. Horacio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme. Los saludamos desde la radio de la Universidad de Misiones. Buenas tardes, es un gusto de que me inviten a charlar con los hermanos de Misiones. Gracias. Buenas tardes. Bueno, por estas horas nos enterábamos a partir, aparentemente, del trabajo de un grupo de abogados, especialmente de uno especializado en Derecho Ambiental, Jorge Daneri, sobre, el texto, ¿no? Pudo aparentemente accederse al memorándum de entendimiento entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos sobre la administración de la vía navegable, y la verdad que da un poco de escozor. ¿Ustedes pudieron acceder al menos a parte de ese texto? Mira, el texto del acuerdo propiamente dicho, que fue firmado el 30 de noviembre por el gobierno de Alberto Fernández, por el Administrador General de Puertos, José Beni, es público, ya fue publicado en varias oportunidades, y bueno, es un texto amplio, ambiguo, que permite, digamos, una cantidad de injerencias en la construcción y en la definición de políticas públicas respecto de la administración del río Paraná y el río de la Plata, mal llamado hidrovía, que realmente son preocupantes, habida cuenta de la innecesidad, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que la Argentina cuenta con un bagaje de conocimientos, de historias y de profesionales harto suficientes para poder realmente analizar y resolver todos los desafíos que puede plantear nuestro río Paraná. Inclusive hay que hacer cuenta que el río Paraná es un río de llanura, que es morfológicamente totalmente diferente a lo que es el Mississippi, que es la especialidad que ha tenido, es decir, porque los países serios como Estados Unidos, los ríos troncales como el Mississippi los administra o el ejército o el Estado, la Armada. No hay casos como la Argentina que haya hecho lo que se hicieron acá, ¿no? Pero bueno, realmente no solamente constituye una falta de respeto y llama la atención también el silencio, ¿no? de esta pseudo Academia Nacional de Ingeniería, que está en manos prácticamente de lobistas internacionales o los centros de profesionales, frente a una cuestión de esta característica. Bueno, lo cierto es que estamos frente a un acuerdo que fuera firmado por el gobierno de Fernández y que lo ratificara y lo pusiera en marcha el gobierno de Milei, constituyéndose que parecería ser que la única política de Estado que hay en Argentina, la que sucede a todos los gobiernos, son las políticas de entrega, ¿no? ¿Y qué implica concretamente ese memorándum? ¿Qué habilita? Eso habilita una colaboración entre los cuerpos técnicos de la Administración General de Puertos, que por otro lado tienen una situación transitoria respecto del Paraná, llama la atención también eso, con el cuerpo de ingenieros del Ejército, que es un cuerpo militar, pues un brazo militar, digamos, inclusive su jefe es un oficial del Ejército, un oficial de alta graduación, que tiene como objetivo, digamos, desplegar actividades de logística respecto en términos de momentos bélicos o de guerra, o en términos de paz, atender en forma, digamos, con la fuerza del Ejército las cuestiones que pueden ser de emergencias públicas y otros contratos de permanente asistencia, como el caso del dragado y el mantenimiento y la administración del río Mississippi. Bien, y en este caso, aparentemente el acuerdo, usted lo conoce muchísimo mejor que nosotros, habilitaría al Ejército o a este cuerpo en particular a participar de la definición de políticas públicas sobre la cuenca, a participar en la gestión de la cuenca hidrográfica. ¿Qué puede significar esto? Bueno, dice llanamente es, digamos, la participación en forma muy amplia, muy general, de información que debería ser una información que esté en manos del Estado en forma administrada, en forma muy reservada, ¿no? Confidencial, porque son informaciones que hacen a aspectos inclusive que hacen a la defensa nacional y a la seguridad, que realmente no es saludable que se lo ventilen. Además, inclusive no habiendo necesidad alguna, porque no hay ningún conocimiento de los Estados Unidos o de los técnicos de Estados Unidos, realmente que uno pueda decir, bueno, realmente que pueda constituir un aporte. O sea, que esa injerencia o esa participación o ese intercambio de información entre la AGP y el cuerpo de ejército, a mi criterio no tiene ningún sentido práctico o de necesidad práctica, y que eso hace un conocimiento y una participación importante en cuanto que de ese digamos, acuerdo empiezan a aparecer recomendaciones a los efectos de que el decisor público respecto de los ríos argentinos tomase decisiones importantes, con lo cual es una, tal como lo dicen, bueno, estos abogados
que se especializan en la tutela del ambiente, que se preocupan por eso, hicieron hincapié en, digamos, que esa cuestión ven con preocupaciones esta injerencia. Pero además hay otras injerencias mucho más importantes, inclusive, por ejemplo, la ausencia de las provincias. Claro, no hay comité de cuenca. No hay comité de cuenca, no hay la famosa, más allá que eso fue todo un mamarracho, todas las entidades y entes que creó Fernández, pero por lo pronto, más allá que no sirvió para nada, es más, lo desalojaron del edificio que estaba asignado porque se estaba derrumbando, comité como es de la hidrovía, no sé cómo se llamaba, con la injerencia de las 7 provincias. Hay ya participación del procurador de la provincia, donde están advirtiendo, señores, acá AGP, que además ni siquiera es autoridad portuaria nacional, AGP toma una gestión de concesionarios transitorios, tanto se licite, que esa es la política que aparentemente van a hacer, y que no tiene ninguna jurisdicción legal respecto del río Paraná, porque realmente la ley 24093 deposita en el secretario de Puerto de la Nación la función de autoridad portuaria nacional, con lo cual es un contrato que fue firmado con un ejército extranjero, no contó con acuerdos del Congreso, no participaron las provincias que están involucradas en el río Paraná, no se hicieron ningún tipo de consultas y no se informó o se, digamos, hizo pública esta cuestión. Realmente es una cuestión que debería ser investigada, no solamente por la preocupación ambiental, sino que realmente interesa y preocupa aspectos sustanciales, ¿no? A la seguridad, a la logística, a la economía, al desarrollo de las comunidades ribereñas, a la participación federal de las provincias que están afectadas, en fin, un cúmulo de irregularidades que, bueno, que este país nos presenta día a día, y acá no se trata de que uno es bueno y es malo, acá parecería ser que en aspectos sustanciales, por debajo de los gobiernos que se suceden al ritmo de institucional, por debajo hay como un sustrato donde prácticamente yo te diría que se responde más a una hoja de ruta que se plantea fuera del país, que realmente de las políticas que pueda manifestar el presidente de turno, ¿no? Ingeniero, ¿y hay instancias para objetar, vías formales para objetar la puesta en vigencia de este memorándum? Mirá, yo creo que apenas hizo público todo esto, creo que nos fuimos los primeros nosotros que habíamos advertido esta cuestión, porque el que lo hizo público fue Milei, y realmente se apuntó todo a Milei como fuera responsable, cuando realmente por debajo de eso, lo que conocemos en la historia, sabíamos que esto había sido una política desplegada por el presidente Fernández. Aclaramos esta cuestión. Bueno, creo que generó mucha preocupación en muchos ámbitos. Entiendo que no solamente son este grupo de abogados de temática ambiental que han presentado, sino que creo que también hay presentaciones respecto de inconstitucionalidad, inclusive, digamos, de falta del cumplimiento de funcionarios públicos. Creo que hay una cantidad importante de presentaciones en diferentes campos que señalan las irregularidades que no solamente son ambientales, sino que son mucho más amplias, ¿no? Bien. Un último punto, al menos de mi parte, ingeniero. Hay una línea del texto que es sumamente llamativa, y es que se dice que digamos, cualquier proyecto que se piense por fuera de lo que el texto del memorándum ya indica, que indica poco, como usted decía, bastante ambiguo, se tiene que armar o se tiene que hacer un acuerdo nuevo, lo que habilitaría de alguna manera a profundizar este vínculo o esta dependencia que se va a tener o que se podría llegar a tener con el cuerpo de ingenieros. Mira, estos acuerdos se denominan como acuerdo marco, que generalmente se utilizan interjurisdiccionalmente entre estados provinciales, nacionales, interministerialmente, que es una herramienta, digamos, bastante usada en la gestión pública. Generalmente habilitan a que cuando hubiera una temática particular se le da el marco jurídico para lo que sean los acuerdos particulares. Claro. Esto es operativamente una cuestión normal en un país normal. Ahora, un acuerdo marco que utiliza esa herramienta con el ejército de Estados Unidos no solamente habilita el tratamiento de los puntos que se declaran ahí como generales, sino que también habilita o empodera, digamos, tanto a la Administración General de Puertos, o al Administrador General de Puertos, como al comandante del Cuerpo de Ejército de los Estados Unidos, a poder desarrollar, como bien decís vos, cualquier otra temática, con lo cual es una especie de caballo de Troya, digamos. Una vez que están adentro, pueden llegar a abrirse una cantidad fuera de control
de intercambio de información, que prácticamente yo creo que es como una especie de intervención de un país que está prácticamente en un estado de semiocupación, y prácticamente yo te diría que el Ministerio de Transporte está intervenido, ahora en forma mucho más descarada, digamos, porque antes en el gobierno de Fernández, que se seguían las mismas políticas, porque no hay que olvidar que el 949 es un decreto de Fernández, que es la continuidad de la política de Macri, y que está ratificada ahora, y que lo utiliza Milei, el 949 de Fernández, para volver a la carga con la concesión del río Paraná, que hace que, digamos, yo te diría prácticamente una ratificación de que no hay ningún tipo de cambio, ¿no?, en el sentido de estas políticas. Y esto ahora, digamos, la diferencia era que Fernández tal vez era más vergonzante en la entrega y lo mantenía en reserva. Y este gobierno parece que no solamente no carece de vergüenza, sino que al contrario lo exhibe como un logro, ¿no? Pero son simplemente cosas superficiales. En el fondo, la hoja de ruta de la entrega del río Paraná, sin prisa y sin pausa, salvo alguna excepción durante el gobierno de Néstor y Cristina, sigue a todo vapor, ¿no? Ingeniero, y acá aporta un oyente nuestro en relación al canal Magdalena. ¿Qué queda de esa lucha que paralelamente a que estaba firmando el gobierno de Fernández ese memorándum? Había toda una serie de organizaciones que estaban movilizándose en torno al canal de Magdalena. ¿Qué queda de todo eso? Mira, lo que es evidente que el canal Magdalena no solamente es un instrumento técnico de navegación que nos permite, digamos, a los argentinos poder volver al agua y poner al servicio de la economía nacional una navegación soberana que le permita, por ejemplo, que a los misioneros la yerba mate de Misiones pueda ser trasladada a Tierra del Fuego por vía acuática y no por vía camión, donde el flete de la yerba mate misionera al consumidor de la Patagonia vale mucho más que la propia mercadería. Se ve que además de esa cuestión es evidentemente una amenaza a determinados poderes muy concentrados, como son los exportadores de grano, que necesitan que nuestra vía de navegación esté fragmentada, inclusive con una especie de peaje en el medio que Montevideo, que nos impide navegar. Es decir, cuando la gente se entera de que no se puede navegar entre Mar del Plata y La Plata para llevar los contenedores de pescado de la Mar del Plata a Buenos Aires para ser exportados, tiene que ir por ruta teniendo el agua, es como inexplicable. Requiere este estado de fragmentación. Es importante que el Río de la Plata haya sido enajenado de la soberanía argentina y puesto al servicio del puerto de Montevideo, porque inclusive del puerto de Montevideo o de los puertos uruguayos se controla toda la cuenca del Plata, y a la vez es el anclaje de toda la actividad en el Atlántico Sur fuera de la jurisdicción argentina, que eso hace fundamentalmente a los intereses del Reino Unido. O sea que acá hay tres socios muy grandes. Claro. El Reino Unido por un lado, los monopolios de transporte de contenedores por otro, y los grandes exportadores de granos multinacionales que requieren que el país esté fraccionado, esté partido en pedazos, digamos, y que cada uno se haya apropiado de un pedazo para poner al servicio de su determinado plan de negocios. Y bueno, y ahí queda la Argentina fragmentada, con sus partes apropiadas, y sin poder volver a ten en cuenta que prácticamente Argentina perdió todos sus barcos, teniendo uno de los itinerarios marítimos y redes más importantes del mundo, prácticamente no navega, prácticamente no transporta su logística por agua, con lo cual yo te diría que el octavo país del mundo privado de la navegación por agua queda en un estado de inviabilidad estructural económica que le impide todo tipo de desarrollo, y yo creo que es una de las grandes cuestiones que explica la situación miserable a la cual nos han llevado, ¿no? Tal cual. Ingeniero, como siempre, le agradecemos enormemente su amabilidad y obviamente vamos a seguir molestándolo con estos temas. No, por favor, gracias a ustedes, y esperemos que este sea un tema de que realmente preocupe y ocupe a la grande mayoría, para que de una vez por todas abramos los ojos y a ver cómo se puede interrumpir esta historia tan desgraciada de tantas décadas de esta decadencia que prácticamente nos está agobiando a todos, desde el norte, el sur y del este a oeste, ¿no? Tal cual. Charlábamos con el ingeniero Horacio Tetamanti, ingeniero naval, ex secretario de Puertos de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner, y yo creo que es una de las personas que más sabe este tema, que lo he venido siguiendo desde hace mucho, ha sido nuestro interlocutor muchas veces para hablar de esta cuestión. Y que poco se habla de esto, ¿no? Aparece en algunos medios muy especializados, o aparece en los medios que están más cerca del propio Tetamanti, digamos, como es un hombre